Lo vimos hace poco, ¿no? Como Hazte Oír, precisamente, una plataforma pantalla del Yunque, donde se protege abusos sexuales a menores de edad, lanzaba la campaña que el gobierno, el Ministerio de Igualdad, lanzaba o promocionaba la pedofilia, los abusos sexuales a menores, etcétera, simplemente por hacer campaña de educación sexual para proteger precisamente que estén preparadas para prevenir los abusos sexuales de mayores. Bueno, pues principio de transposición, le dan totalmente la vuelta y vemos como cantidad de organizaciones que se suman a estas campañas, el propio Vox, que luego vota en contra de la ley de protección al menor o incluso de investigar los casos de pederastia y de pedofilia dentro de la iglesia. Al final, fijaros, el otro día hablamos de abstenerse. De hecho, hemos subido el vídeo, ya no es abstención, sino votó en contra de quitar. Al final, bueno, hay varios casos de esto, pero concretamente digo de abusos sexuales dentro de Vox, incluso, bueno, menores, etcétera, que evidentemente los echaron en su momento, pero fijaros que precisamente este es uno de los casos de Vox más asquerosos. Votaron en contra de eliminar el término disminuido de la Constitución. José Antonio Ortiz era líder de Vox en Lleida, fue condenado a 14 años de prisión por abuso sexual a personas con discapacidad, a la que ofrecía 5 euros por felación. Bueno, en fin, tremendo, ¿no? Esto también me recuerda un poco a todas estas organizaciones ultracatólicas, No te metas con mi hijo y tal. Vimos como el líder de Perú de este movimiento, No te metas con mi hijo, que son grupos ultracatólicos atacando a la educación pública, de meter la Agenda 2030 y tal. Bueno, fue denunciado por su propia hija de abusar de ella sexualmente desde los 8 años o desde los 9 años, y que incluso la quedó embarazada en 2 ocasiones. La cantidad de casos de pederastia, ¿no? Y de abusos sexuales a menores dentro de la iglesia y dentro de las sectas, ¿no? Porque Legionarios de Cristo, que es el socio de Aznar con Marcial Maciel, el fundador de Legionarios de Cristo, fue uno de los mayores pedófilos, pederastas, abusó de decenas de niños, fue protegido por Juan Pablo II, por las élites económicas, y a día de hoy tiene una cantidad de propiedades de instituciones públicas tremendas donde se siguen ocultando numerosos casos de pederastia y de pedofilia dentro del seno de la iglesia. Ni hablemos del Yunque, también durante décadas protegiendo a miembros de la secta del Yunque dentro de Vox, bueno, protegerlo de pedofilia y de pederastia, de abusos sexuales a menores, ocultado durante años. También hay un vídeo en Pandemia Digital hablando de todo esto, no solamente del Yunque, sino del resto de sectas ultracatólicas o colectivos, ¿no? Como el Opus Dei, también ocultando decenas de casos de abusos sexuales a menores dentro de sus colegios. Pero precisamente las campañas, ¿no? Usando el principio de transposición contra la izquierda. Lo vimos hace poco, ¿no? Como Hazte Oír, precisamente, una plataforma pantalla del Yunque, donde se protege abusos sexuales a menores de edad, lanzaba la campaña que el gobierno, el Ministerio de Igualdad, lanzaba, o que era pedófila, que promocionaba la pedofilia, los abusos sexuales a menores, etcétera, simplemente por hacer campaña de educación sexual para proteger precisamente que estén preparadas para prevenir los abusos sexuales de mayores. Bueno, pues principio de transposición, le dan totalmente la vuelta y vemos como cantidad de organizaciones que se suman a estas campañas, el propio Vox, que luego vota en contra de la ley de protección al menor o incluso de investigar los casos de pederastia y de pedofilia dentro de la iglesia. Entonces, es una cuestión de la derecha que hace siempre, ¿no? Convertir a la víctima en victimario y el victimario en víctima. Es una auténtica locura, ¿no? Aparte de esto, ¿no? Que finalmente, bueno, terminó votando en contra de quitar la palabra disminuido, ¿no? Por ahí, ¿no? Había una intervención de una persona, un diputado del PSOE, que decía que anteriormente se le llamaba subnormal. De ahí se pasó a disminuido, de ahí se pasó a no sé cuánto, ¿no? Ya no en la Constitución, que es más difícil cambiarla, sino en la diferente reglamentación o normativa, etcétera, que, bueno, oficialmente eran subnormales. Como... Bueno, pues ni siquiera con eso ha podido intentar llamar la atención y votar diferente. Bueno, aparte de esto hay otra cuestión que denunciaba Juan Miguel Garrido, que tampoco nos sorprende. A la hora de defender el mundo rural, la Consejería de Despoblación de Vox del Gobierno de Aragón saca un spot de lo más rancio y cutre para promocionar el medio rural, un pleno de 2024 con imagen de un aula de la Escuela Nacional Católica del franquismo, si es que no pueden esconder que son unos fascistas. Bueno, fijaros esto y cómo les han pillado. Han cogido una escuela de un museo donde había figuras de Franco y de Primo de Rivera, y bueno, de la Virgen y aquí de Jesucristo, etcétera, y han quitado y bueno, pues lo han usado en un spot en defensa del mundo rural, ¿no? En fin, es que esta gente, la verdad que hacen una por día. No hay un día que no hagan un disparate de esto.
El Gobierno de Aragón ha utilizado para este anuncio una aula recreada en un museo en el que se ha ocultado los retratos de Franco y de José Antonio Primo de Rivera. Lo denuncia el PSOE, que añade que ese spot sobre el mundo rural ofrece una imagen denostada y rancia de la comunidad autónoma. Han calificado de escándalo el uso de esa aula como ejemplo de colegio rural. La cultura, el dinamismo y la vida. Aragón está lleno de oportunidades para quedarse en el territorio, prosperar y labrarse un futuro, porque aquí vamos de propio. Para los que están aquí no se vayan, para que los que vengan de fuera se queden. Llénate de un mundo de posibilidades, de caminos por recorrer en una tierra de raíces sólidas y en la que vivir, llenos de orgullo. Llénate de Aragón. Dirección General de Despoblación. Gobierno de Aragón. Bueno, pues ahí está el sello del Vox en los gobiernos en los que está empezando a participar. Y precisamente, bueno, ya vimos el disparate que lleva siendo estos meses Ferraz, ¿no? Con la cantidad de, bueno, ultracatólicos, miembros de diferentes asociaciones de tapadera del Yunque, militantes del Yunque, igual como eran militantes del Yunque los que fueron durante un año a acosar la casa de Irene Montero y Pablo Iglesias. De hecho, si comparáis la foto vais a ver mucha gente de los pocos que quedan en Ferraz, de esas 40, 50 personas que hay en Ferraz, muchos de ellos eran los mismos que se manifestaban en casa de Pablo Irene Montero y sus 3 hijos menores de edad. Bueno, vimos lo que ocurrió en Ferraz, que, bueno, pues colgaron a un muñeco de Pedro Sánchez con una nariz, empezaron a insultarlo, con bandera incluso franquista, luego le patearon en el suelo, etcétera. Bueno, y previamente, precisamente en su visita a Argentina, pues en una declaración a Clarín, Abascal habló de que, bueno, llegará un momento en el que el pueblo colgará por los pies a Pedro Sánchez. Bueno, hay una última hora con esto precisamente. Ahí dice: la Fiscalía abre diligencias para investigar a Abascal por sus palabras sobre colgar de los pies a Pedro Sánchez. También el PSOE creo que han emprendido acciones, ¿no?, contra los medios que cubrieron lo de Ferraz, y ha estado 8 o 10 años mirando para otro lado con todo este grupo, bueno, neofascistas, medios de desinformación, acciones violentas contra políticos de izquierda. Bueno, pues ahora le toca a ellos levemente, diría, comparado con las acciones anteriores, pero ahora sí, bueno, pues parece que se ponga la pila. Bueno, no sé si decir que está todo bien o está todo mal, pero esta es la última hora. Pide a la policía los mensajes del líder de Vox en sus redes sociales sobre la expresión vertida en una entrevista del pueblo. Querrá colgar de los pies al presidente del gobierno. Luego incluso dijeron que estaban manipulados. Aquí lo escuchamos, no, lo dijo literalmente. No había ni antes ni después nada que hiciera pensar que no se refería a lo que se estaba refiriendo. Y parece que la Fiscalía del Tribunal Supremo pues ha incoado diligencias de investigación por un presunto delito de odio por las expresiones que el líder de Vox, Santiago Abascal, vertió en una entrevista en el diario argentino Clarín, en las que dijo, entre otras cosas, que el pueblo querrá colgar de los pies al presidente del gobierno de España. Tras estudiar la denuncia del PSOE sobre este hecho, la Fiscalía ha decidido abrir una investigación, para lo que ha solicitado al citado periódico, el Clarín, que envíe la entrevista íntegra. Más allá de eso, hay como otro elemento de estos gobiernos que al final viene derivada de la complicidad de los medios de comunicación, de sus trolls, sus bots en redes sociales difundiendo noticias falsas. Y si hay un plato estrella con el que usan todo esto, pues tiene que ver con un grave problema que tenemos en el país, que es el problema de la vivienda. Y que, bueno, pues el bulo, ¿no?, continuamente de ten cuidado que si te vas a comprar el pan, un inmigrante te puede robar la casa y ocuparte. Bueno, todo esto al final ha calado, claro, si en todos los medios a todas las horas están con el mismo soniquete. Bueno, pues somos el país de Europa que más alarma antidesahucio o alarmas antirrobo de vivienda se vende, a pesar de que somos, bueno, uno de los países donde menos ocupación hay. Creo que allanamientos de morada hay apenas 200 al año. Pero es verdad que si hay ocupación de locales, viviendas deshabitadas, propiedades de bancos, más del 95%. Es increíble cómo España, siendo el país de Europa, o no sé si del mundo, que más vivienda vacía tiene, unos 4 millones, somos el país con el menor parque inmobiliario de Europa público, que pueda, bueno, pues precisamente con los precios altos que hay a la vivienda, casi en el 100% del sueldo. Imaginaros, la gente se tiene que alquilar habitaciones, no puede ni comprar una vivienda en las principales ciudades de este país. Bueno, pues a pesar de eso, a pesar de haber sido el único país que no le han devuelto ni un euro los bancos después de rescatarlo por más de 100.000 millones de euros, que gran parte de ese mobiliario que está vacío precisamente pertenece a los bancos y que encima no se ha puesto como debería al servicio público para reducir este problema, bueno, pues es uno de los ejes políticos de Vox y también el PP cuando han hecho, hasta el punto de
gastarse millones de euros en oficinas antiocupación, como el caso de Castilla y León, que, bueno, tienen una consulta al día, telefónica. Incluso hay oficinas, como la de Ávila, que solo han atendido 2 consultas desde que se crearon, ¿no? Esto que es un auténtico disparate y que se está generando en otros territorios. Bueno, fíjate, esto también de estas navidades, PP y Vox destinan 1 millón de euros en Baleares a la creación de oficinas en defensa para las víctimas de ocupación ilegal de vivienda, aunque reconocen no tener datos que justifiquen su puesta en marcha. Bueno, lo que sí tienen son muchos medios de comunicación desinformando con todo esto, y que Vox, gran parte del éxito, que yo creo un poco efecto champán, es como crear problemas que no existen, con el tema de la delincuencia asociándola a la inmigración. España sigue siendo uno de los países más seguros del mundo. Por otra parte, el tema también vinculando a la inmigración, de la ocupación. En España no hay un problema de ocupación. Evidentemente hay casos particulares, y lo que existe, precisamente, un poco como ocurriera con la crisis del 2008, pues una subida, incluso una liberación de los precios, que hace que gente que estaba alquilando, bien por una cuestión económica propia de reducción de ingresos o de una subida a la hora de alquilar, pues lo que llaman inquiocupas, bueno, pues no es una cuestión penal, sino una cuestión de incumplimiento de contrato, que a lo mejor se resuelve en 2, 3, 4 o a veces un año. Esos son los casos que usa sobre todo la televisión para decir que son ocupaciones, cuando no son ocupaciones, sino que son problemas en el pago de gente que a lo mejor lleva ahí tiempo viviendo, incluso años, y que a lo mejor le han subido una elevada cantidad. Para eso la ley de vivienda trata de poner parches a este problema, no pudiendo subir más de un 2 o un 3% esa subida anualmente, pero que luego las leyes en las comunidades autónomas, pues gobernadas por el PP o por la derecha, intentan, bueno, no aplicar esa legislación que pone en parches y que de una manera o de otra, bueno, pues evita en parte esos graves problemas de acceso a la vivienda, que no olvidemos un derecho constitucional, pero eso de constitucionalistas del PP, pues bueno, ya sabéis que lo repiten mucho, pero a la hora de la verdad, más que facilitar el acceso a la vivienda, pues ponen dificultad y se ponen siempre del lado de los lobbies, de las élites, lobby inmobiliario, que, bueno, ni siquiera con la cantidad de vivienda vacía que hay aquí, incluso con dinero público, el banco malo este que habla, ¿no?, de con la cantidad de dinero público a la hora de rescatar esas viviendas que deberían de pasar al inmobiliario público, pues no lo están, y usando el principio de transposición acusan de las políticas para facilitar ese derecho constitucional de favorecer la ocupación de ilegales, inmigrantes, bueno, toda esta historia. Bueno, esto funciona, todos los días dan el machaque y, bueno, pues tienen iniciativas como esta, ¿no? Precisamente, ¿no? Hermann Terr, sabéis que es la vanguardia, ¿no?, dentro de Vox, y, bueno, pues una diputada portuguesa le para los pies al impresionante Hermann Terr, gracias por confirmar el negacionismo ambiental. Bueno, Vox en Europa, es decir, no solamente es en España, también en Europa hace cosas como esta. El día 18 de febrero hay elecciones en Galicia. Es una región española con una costa preciosa que ha tenido ahora un vertido de pellets. No hay ninguna catástrofe ecológica. Hay un problema que hay que solventar, pero es un problema más. El gobierno español, el gobierno socialista, está dando un golpe de Estado, y entonces cualquier cosa les viene bien para que se hable de otra cosa. Prefieren por eso buscar bolitas, que en algunas playas es más fácil encontrar monedas de 2 euros que encontrar los pellets esos. Y también el gobierno blandito de Galicia se debían de dedicar mucho más a la defensa de Galicia y de sus costas, a luchar contra la Agenda 2030, que es culpable de lo que está pasando allí. Raras veces vimos demonstração tão clara do desprezo pelas pessoas e pelo sofrimento das pessoas como acabámos de ver, mas pronto, é bom tornar as coisas claras. O povo galego está mais uma vez a ser vítima de um desastre ambiental. E obrigada pelos deputados, a clareza dos deputados de direita espanhola, não só a confirmação do negacionismo ambiental, como o desprezo total pelas pessoas que estão a sofrer. Ahí estaba la diputada portuguesa. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.